aquí presente, tanto los miembros de nuestra congregación como los que nos visitan y también nuestros amados hermanos de la Iglesia Bautista Bíblica Nuevo Pacto. Inmediatamente vamos a ir al texto de las Escrituras en el libro de Hechos, capítulo 13, y aunque nuestra exposición es basada en los versículos 13 al 41, como el pastor Amin leía al principio, vamos a leer solamente desde el versículo 13 y hasta el 23 en este momento. Dice la palabra de Dios, y le voy a pedir que me acompañen leyendo, y mientras yo voy públicamente leyendo cada texto. Capítulo 13, versículo 13 de Hechos dice: habiendo zarpado de Pastos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 100 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, le dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Vamos a orar. Oh Dios, a ti las gracias, tú que nos llevas siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, Señor, muestras en todo lugar el olor de tu conocimiento, Señor. Te rogamos en esta mañana para que esto se cumpla en medio nuestro, Señor. Que mostremos tu grandeza, que mostremos tu conocimiento. Para unos, Señor, ciertamente olor de muerte para muerte, para otros olor de vida para vida. Para estas cosas, Señor, ¿quién es suficiente? Es por eso que dependemos de tu Espíritu Santo, para que tú, Señor, abras nuestros ojos para ver las maravillas de tu palabra. Cámbianos, Señor, con el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Juan, capítulo 17, versículo 17, en el contexto de la oración de Cristo pidiendo al Padre por su pueblo, el Señor le dice al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y con esta oración Jesús nos está diciendo claramente también a nosotros que la forma en que Dios obra en su pueblo es a través de su palabra. El Salmo 19 nos presenta varias propiedades de la Escritura. Si lo que nosotros necesitamos es cambio, dice la palabra de Dios que la ley de Jehová convierte el alma. Si lo que nosotros necesitamos es sabiduría, dice el Salmo 19, que la ley de Jehová hace sabio al simple, al sencillo. Si lo que necesitamos es gozo, porque por alguna situación hemos perdido el gozo en nuestros corazones, dice el Salmo 19, que la ley de Jehová alegra el corazón. Si lo que necesitamos
o nuestro problema es de ignorancia espiritual, el Salmo 19 nos dice que ella alumbra los ojos. Dios obra en su pueblo a través de su palabra. Es por eso que cada semana los predicadores tenemos un solo compromiso, un solo deber, un solo llamado, una sola responsabilidad. Y es tomar la palabra de Dios y exponerla, presentarla, ponerla delante del pueblo de Dios para que Dios, a través de su Espíritu, obre en su pueblo. No podemos hacer otra cosa. Dios obra en su pueblo a través de su palabra. Y cada uno de los que venimos a escuchar la palabra de Dios, tenemos entonces un solo compromiso en ese momento. Y es la responsabilidad de tener un corazón dispuesto, un corazón sensible ante la palabra de Dios. Ser de aquellos que dice el libro de Isaías que tiemblan ante su palabra. Ser de aquellos que responden al llamado del autor de Hebreos: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esta semana no es la excepción. Como toda semana, mi llamado como predicador en el día de hoy es proclamar la palabra de Dios. Tu responsabilidad es escuchar con un corazón dispuesto la palabra de Dios. De eso no hay duda. Lo que sí me preguntaba mientras tenía que prepararme, no era si tenía que predicar la palabra de Dios, sino qué porción de la Escritura o qué tema de la Escritura presentar. Eso sí es una buena pregunta que tenemos que hacer. Y pensaba en la ocasión, pensaba en primer lugar en que tenemos un culto unido. Estamos unidos los hermanos de la Iglesia Bíblica Gracia y Verdad y los hermanos de la Iglesia Bautista Bíblica Nuevo Pacto. Pero también pensar en que estamos concluyendo el año con relación a nuestros cultos. Es el último culto de este año. Dos cosas especiales en esta mañana. Estamos unidos dos iglesias en su último culto del año. Y eso me llevaba a hacer la siguiente pregunta: ¿qué texto podemos proclamar en ese momento? Y me llegó inmediatamente este texto de Hechos capítulo 13, versículo 13 al 41, un texto que en una ocasión que fui invitado a otra congregación, estuve presentándolo y siempre quedé en mente, en algún momento tenemos que compartir este texto con la Iglesia Bíblica Gracia y Verdad. En este texto nos encontramos con el apóstol Pablo predicando en una sinagoga en Antioquía de Pisidia. Conocemos el contexto de Hechos, donde en el libro de los Hechos se presenta la realidad de que después de la venida del Espíritu Santo, los discípulos de Cristo recibieron poder para ser testigos de Cristo desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y entonces Hechos capítulo 3 es parte de ese desarrollo donde Pablo, como ese principal personaje que va llevando el evangelio hasta lo último de la tierra, llega a este lugar en Antioquía de Pisidia. Como era común para él, él va primero a los judíos y va a la sinagoga, el lugar de culto, reunión y estudio bíblico de los judíos en la dispersión y aún en Israel. Y entonces allí en la sinagoga, como de costumbre, dice que se lee la ley y los profetas en el versículo 15, que es una forma de decir que se leía el Antiguo Testamento o la Biblia. Y como en cada reunión de los judíos se le pide a alguien, a un conocedor de las Escrituras, como en una ocasión en el libro de Lucas se le pide a Jesús que lo haga, se le pide a ellos que si ellos tienen alguna palabra de exhortación, como ellos llamaban a las predicaciones, para el pueblo. Y es interesante que Pablo lo que hace no es comentar un texto como era común en la sinagoga, sino que Pablo toma y da un resumen de todo el mensaje de la Biblia. Precisamente en el versículo 27, Pablo presenta
que el gran problema del pueblo de Israel, y específicamente allí mencionando a los habitantes de Jerusalén, era que no entendían las escrituras que ellos leían todas las semanas. Versículo 27 dice: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, obviamente le rechazaron, pero dice él, ni las escrituras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. El gran problema es que ellos tenían la escritura y la leían todas las semanas, todos los días de reposo, pero no la conocían, dice Pablo. Y entonces Pablo le da un resumen de ese mensaje a esos judíos que leían esas escrituras sin comprenderla. Porque el problema no estaba solamente en los de Jerusalén. Según 2 Corintios, era un problema de todos los judíos que tenían el conocimiento embotado, el entendimiento embotado, y cuando leían a Moisés, cuando leían la escritura, dice Pablo, tenían el velo delante de sus ojos. Y entonces, Pablo le da un resumen del mensaje de la Biblia. Un resumen que pueda servirnos a nosotros en el día de hoy, y es por eso que eso vamos a compartir en esta mañana. Y hemos titulado esta exposición considerando el mensaje de la Escritura para el bien de nuestras almas. Considerando el mensaje de la Escritura para el bien de nuestra alma. Los que en algún momento tienen que tomar alguna formación académica saben que se nos piden trabajos o ensayos y que muchas veces en esos trabajos, en la conclusión, lo que se hace es dar un resumen de lo tratado, del punto tratado en todo el trabajo. Y hoy es como una conclusión de nuestras predicaciones en este año. Y qué mejor manera de concluir nuestros cultos, nuestras predicaciones, que dando un resumen de nuestro mensaje, del mensaje que cada semana damos y tenemos que dar al pueblo de Dios. Del mensaje que cada semana, tanto los hermanos de Gracia y Verdad como los hermanos de Nuevo Pacto, escuchan. Considerando este mensaje, y lo vamos a considerar para el bien de nuestra alma. Si lo que necesitamos es cambio, que Dios use su palabra para que se convierta, se transforme nuestra alma. Si lo que necesitamos es sabiduría, que Dios nos haga sabios, o que esta predicación contribuya en ese crecimiento en sabiduría. Si lo que nos sucede es que nos falta gozo, que Dios alegre nuestros corazones con su palabra en esta mañana. Si necesitamos o estamos en un momento de ignorancia, que Dios alumbre nuestros ojos. Y hoy vamos a responder una pregunta partiendo del mensaje de Pablo. ¿De qué trata la Biblia? Eso es lo que vamos a responder. Y tú dirás, pero yo sé de qué trata la Biblia. Bueno, estamos hablando de que es un resumen de nuestro mensaje, no es de otra cosa. Es del mismo mensaje que cada semana proclamamos, vamos a resumirlo, Dios mediante, en esta mañana. ¿De qué trata la Biblia? Cuando tú entras a plataformas de películas como Netflix, algo que se presenta allí es lo que conocemos como una sinopsis. Cada película o cada serie tiene una sinopsis que no es otra cosa que un resumen en pocas palabras del argumento de esa historia. Y a veces la sinopsis hace que nos interesemos. Vemos ahí una lista de películas, vemos varias fotografías o portadas y vemos, dice, esta es la historia de un hombre que hace tal cosa. Y yo, pero yo quiero ver esa película. Me interesa. Pero la sinopsis no solamente nos sirve para interesarnos, sino para entender la película. Aún si tú llegas tarde a una película, a ver una película, si tú conoces la sinopsis, tú puedes estar ubicado. Porque conoces el resumen de su argumento. Y Pablo aquí lo que está haciendo con las personas en Antioquía es como una sinopsis del Antiguo Testamento y aún del Nuevo, porque llega hasta la predicación de Juan y la salvación que ofrece Cristo. ¿De qué trata la Biblia? ¿Cuál es la sinopsis de la historia de la Biblia o de la Biblia misma? ¿Cuál es su mensaje? En primer lugar, vamos a responder esa pregunta diciendo que la Biblia presenta una gran historia.
La Biblia presenta una gran historia. En el versículo 16 dice: entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y lo que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. El apóstol Pablo comienza su resumen de la ley y los profetas contando hechos del pasado. El Dios de nuestros padres hizo algo en pasado. Él escogió a nuestros padres, Él los exaltó, Él los sacó. Está hablando en pasado porque está contando una historia. Pablo allí nos cuenta desde el momento en que Dios escoge a los padres, a Abraham, en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, hasta la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra en el Nuevo Testamento. Y él presenta el resumen de la ley y los profetas contando una historia. Porque precisamente eso es lo que hace la Biblia. De principio a fin, la Biblia nos cuenta una gran historia. Como toda historia tiene un principio. Las historias siempre empiezan precisamente contándonos algo que ocurre en el principio. Aun cuando comienzan desde el final, en algún momento tienen que tocar el principio. ¿Cómo comienza todo? Y la Biblia comienza por el principio. Pablo comienza por el principio de la historia. Toda historia tiene un desarrollo. ¿Qué sucede después? La Biblia también va desarrollando. Dios creó los cielos y la tierra. El hombre es creado, el hombre peca. Dios escoge un pueblo y así sucesivamente hay un desarrollo. Pero toda historia también tiene un final. A veces trágico, a veces feliz. La Biblia presenta ese gran final feliz para el pueblo de Dios, donde dice: y reinarán por los siglos de los siglos. En el libro de Apocalipsis, como si estuviera diciendo: y fueron felices para siempre. Ahora, el hecho de que la Biblia nos cuente una gran historia no significa que todo texto en la Escritura es una narrativa o una narración. El versículo 32 nos muestra que en el contenido de la ley había promesas. Pablo dice que ese evangelio de la promesa hecha a los padres. También había cánticos. El versículo 33 dice que en el Salmo segundo, que era una especie de canto del pueblo de Dios, había una profecía en medio de un salmo, un cántico. Versículo 39 nos presenta que en la Biblia también hay leyes. Versículo 39 dice: y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. También nos presenta el versículo 40 y 41 que hay profecía. Que, mira, cuídense de que no se cumplan ustedes lo dicho por los profetas. Hay diferentes formas en que Dios se comunicó a través de promesas, de cánticos, de leyes, de profecías, otras cosas como proverbios, epístolas. Sin embargo, lo interesante es que todo eso aparece en el contexto de la historia. Cuando Pablo mismo dice la promesa, él no está diciendo una promesa aérea, no. La promesa que se les dio en un momento histórico a nuestros padres. Cuando él habla del Salmo segundo, él no está hablando de una canción que nadie conoce su autor ni cuándo sucedió. No, él dice ese salmo que David escribió. David dijo en ese salmo. Ese rey del que él habló conforme al corazón de Dios. Cuando él habla de la ley, él dice la ley de Moisés, que fue dada en un momento específico por un personaje histórico específico. Cuando él habla de la profecía, está hablando lo dicho por los profetas. Y él sabe que ellos reconocen cuáles son esos profetas y en qué momento histórico ellos hablaron. Por eso cuando tú vas a los proverbios, no simplemente hay una serie de dichos ahí, no, comienza diciendo los proverbios de Salomón, hijo de David. Un personaje específico, Salomón, que es hijo de una persona específica en la historia, David. No comenzamos leyendo la carta sin primero saber que la escribió Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios.
Y es por eso que cuando vamos a estudiar las cartas nos preocupa tanto conocer el contexto histórico, porque Dios ha revelado todos esos géneros literarios que él utilizó, pero fue en el contexto de una gran historia. Ahora, hay varias maneras en que la gente muchas veces nos acercamos a la Biblia de manera errada. A veces nos acercamos a la Biblia como una colección de frases célebres. Hoy día están muy famosas las frases célebres. Ponen una frase y luego ponen fulano de tal. Como una frase célebre que vi una vez en una red social que decía: la gente hoy día acostumbra a poner frases en internet y poner debajo quién la escribió y abajo dice Platón. Dice, ¿cómo? Platón dijo eso. Era una forma de hacer burla a esa práctica, pero es común las frases célebres y a veces la escritura la utilizamos como frases célebres. Por eso citamos textos de la escritura y muchas veces lo hacemos fuera de contexto. Y no es que está mal, obviamente, los mismos apóstoles en el Nuevo Testamento toman frases como el justo por la fe vivirá y las citan una y otra vez, pero en la mente de ellos están conscientes de que no son frases independientes, frases célebres, sino que son parte de la gran revelación de Dios en la historia. Por eso que personas que ni siquiera conocen a Dios dicen, Él está conmigo, y ponen textos que hablan de la compañía de Dios, pero no saben en qué contexto está dicha esa verdad, que es al pueblo de Dios que ha sido redimido por Él. Algunos ven la Biblia como una colección de ejemplos de vida, y ¿quién de nosotros no ha cometido esa falta de ver simplemente la Biblia como esa colección de ejemplos? El ejemplo de David, el ejemplo de Moisés, el ejemplo de José, el ejemplo de Daniel, y obviamente podemos aprender de esos ejemplos. Y en el Nuevo Testamento se enseñan de esos ejemplos. Sin embargo, esos ejemplos son parte, como vemos aquí en Hechos capítulo 13, de una gran historia, donde ellos no son los protagonistas. O la vemos como una colección de valores morales, y obviamente la Biblia presenta valores morales eternos. Es más, en el Antiguo Testamento se le llamaba la ley, porque allí estaba la instrucción de Dios para la moral y la vida del hombre. Sin embargo, la Biblia en su totalidad no es simplemente una colección de valores morales. Está en un contexto de una revelación, de una gran historia protagonizada por alguien, y ese alguien es que ha dado su ley, y entonces de ahí derivamos esos valores eternos que nosotros creemos. Así que la Biblia es una gran historia. La Biblia contiene frases realmente célebres. La Biblia contiene ejemplos de vida. Y la Biblia presenta valores eternos, morales eternos. Sin embargo, la Biblia nos presenta de manera general una gran historia. En segundo lugar, la Biblia. ¿De qué trata la Biblia? La Biblia presenta la gran historia de Dios. Es una gran historia, sí, pero ¿de quién es esa historia? ¿Quién es el protagonista? Cuando tú vas a la sinopsis y dice, ¿de qué trata? Un hombre soltero hizo tal cosa, un hombre y su familia, tal cosa, una mujer que... No. El protagonista aquí, el personaje del que habla la Biblia, es Dios mismo. El versículo 17 comienza anunciando al protagonista de esa historia. El Dios de este pueblo Israel. Él. Todo cuanto va a decir hasta el versículo 23 es acerca de ese Dios y cómo ese Dios ha obrado en la historia. Él es el centro en la historia. Es de Él que trata la gran historia de la Biblia, es la gran historia de Dios. Es interesante que en la escuela nos enseñaba muy bien lo que era el sujeto y el predicado. El sujeto es aquel de quien se habla en la oración. El predicado es lo que se dice del sujeto. Es interesante que desde el versículo 17 al versículo 23 Dios es presentado como el sujeto. ¿Quién hace? ¿De quién se habla? ¿Quién actúa? Dios.
Versículo 17. El Dios de este pueblo Israel, ¿qué hizo? Escogió a nuestros padres. ¿Y qué hizo? ¿Qué otra cosa hizo? Enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado, Él, ese Dios, los sacó de ella. Versículo 18. Y por un tiempo como de 40 años los soportó. ¿Quién? Dios los soportó en el desierto. Y habiendo destruido el pueblo, no, Dios, 7 naciones en la tierra de Canaán les dio, ese Dios les dio herencia en territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. ¿Quién es el personaje allí? Dios. Él ha hecho, Él ha obrado. El mundo de hoy es un mundo humanista donde el ser humano es el centro de todo. Todo se trata del hombre y los problemas tienen que ver con que el hombre no se ama lo suficiente. ¿Cuál es el gran problema de esta generación? Que tiene baja autoestima, no se ama. Cuando ese es el mayor problema, que nos amamos demasiado. La realidad es que todo hoy tiene que ver con yo mismo, autosuperación, autoestima, la autopercepción, cualquier todo tiene que ver con el yo, porque somos humanistas. Y eso lo llevamos a la Biblia. Y vamos a la Biblia queriendo encontrar lo que me gusta a mí. Y aún las predicaciones estamos esperando algo que en el momento me interese a mí. ¿No saben lo que la Biblia nos presenta? A Dios. Nuestra gran necesidad. Hemos sido creados para Dios. Así que hemos sido creados para Él. ¿Qué va a hacer Él en la Biblia? Presentarnos a Él, a Dios. La Biblia lo que hace es darnos a conocer a Dios. Y aquello debo venir a la iglesia cuando van a predicar, es a conocer a Dios. Es a que me presenten a Dios. Como dice el pastor John Piper en su libro La supremacía de Dios en la predicación, las gentes están hambrientas de la grandeza de Dios. Es de eso que está hambrienta la gente. Es lo que necesita la gente. Dice él, hay muchas curas en la sociedad, recetas que te dan, pero ninguna puede calmar el grito del alma que dice: te ruego que me muestres tu gloria. Nada de lo que podamos darle puede calmar esa gran necesidad. Solo que la Biblia nos presenta al gran Dios. Y eso debemos predicar. A ese gran Dios. Dios escoge un pueblo, Dios actúa, Dios obra, porque la Biblia es la revelación de Él. Y lo que Él hace allí es autorrevelarse a través de las Escrituras. Y lo que debemos anhelar cada vez que nos sentamos frente a las Escrituras o frente a un púlpito donde se predica las Escrituras es que nos muestren la gloria de Dios. Ese debe ser nuestro grito, nuestra oración. ¡Oh, muéstranos tu gloria! Porque la Biblia es la revelación de Dios. La Biblia es la gran historia de Dios. La Biblia es una historia o presenta una gran historia. La Biblia presenta la gran historia de Dios. En tercer lugar, la Biblia presenta la gran historia de Dios como soberano. Es la gran historia de Dios, sí, pero ¿qué papel juega Dios en su historia? La Biblia responde: Dios es el soberano. Desde el principio, lo que Pablo está presentando allí no es a un personaje que tiene que superarse por encima de las situaciones, como generalmente son las películas. Nosotros sabemos que al final el protagonista va a ganar, pero es porque sabemos eso. Sin embargo, él cree que va a perder. Y él está en toda la película preocupado, porque él sabe que es un ser débil y que los villanos muchas veces son más fuertes que él. Y él está arriesgando su vida. Pero saben que Dios no arriesga nada en esta historia. Porque lo que presenta aquí Pablo es un plan soberano. Desde el principio. El Dios de nuestros padres escogió a este pueblo. Soberanamente
de todas las naciones, Él escoge a Abraham, Él es soberano y le hace promesas, y hasta el final Pablo presenta cómo ese Dios cumple sus promesas en toda la historia. Exalta al pueblo en Egipto. El pueblo sí coge lucha y sí vive así como débil, pero Él no. Él es soberano. Y Él exalta al pueblo, lo saca. ¿Y porque Él quiere? Lo soporta 40 años. Cuando dice así, no es que Él está ahí, ay Dios, tengo que... No, ay Dios no, porque Dios es Él. Tengo que soportar estos 40... No. Él lo soporta soberanamente. Destruye reyes y los introduce en la tierra. Él levanta jueces. Él levanta reyes. Él levanta de la descendencia de David a un Salvador. Él es soberano. Pero ¿saben qué es interesante también? Que aun cuando se está en su contra y cuando se está en contra de su plan, Él usa eso para cumplir su plan. Mira lo que dice versículo 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. ¿Saben lo que ellos estaban haciendo allí? Supuestamente siendo los villanos, los que van en contra del protagonista, haciéndole un lío, y matan al enviado de Dios. ¿Y saben lo que dice aquí? Ellos lo que estaban era cumpliendo lo que estaba escrito. Ellos lo que estaban era cumpliendo. Porque nuestro Dios, hermano, es soberano. Como dice alguien, la Biblia responde una pregunta: ¿quién es el soberano? Y decía ese predicador, si tú vas a Génesis y le preguntas, Génesis, ¿quién es el soberano? Génesis te va a decir, oh, Dios es el soberano, porque en el principio creó los cielos y la tierra. Y tú después dices, bueno, tal vez Génesis, pero vamos a Éxodo. Éxodo, ¿quién es el soberano? Éxodo te va a decir, Dios es el soberano, porque con mano fuerte liberó al pueblo de Egipto. Tú vas al libro de Levítico y le dicen, no, aquí debe ser diferente, porque hay muchas normas. ¿Quién es el soberano? Levítico te dice, Dios es el soberano, porque Él dice cómo su pueblo debe acercarse a Él. Y entonces en el libro de Números, donde el pueblo se revela, tú dices, aquí, ¿quién es el soberano? Dios es el soberano, porque por su voluntad el pueblo tuvo que durar 40 años en el desierto. Deuteronomio, ¿quién es el soberano? Dios es el soberano, porque Él dio una oportunidad de gracia a su pueblo a pesar de que le había fallado. ¿Quién es el soberano? Josué. Y entonces Josué diría, Dios es el soberano. Él, con su poder, introdujo al pueblo y le cumplió sus promesas. No vamos a seguir, hermano, tranquilo. Pero hasta Apocalipsis te dice, Dios es el soberano. Dice allí en el libro de Apocalipsis que los reinos del mundo pertenecen a Dios y a su Cristo. Él es el soberano. Ahora, hermanos, alguno dirá, bueno, Jensi, tú estás diciendo que los demás atributos de Dios no importan. Solamente su soberanía. Tú me estás diciendo que la Biblia presenta a Dios como soberano. ¿Y qué de los demás atributos? Es que es a través de ese plan soberano que Dios revela todos sus atributos. Es cumpliendo en la historia su plan, llevando a cabo su programa, que Él hace todo eso para la alabanza de su gloria, para que le conozcan a Él. Dice nuestra confesión, hablando de la divina providencia, la Confesión Bautista de Londres de 1689, Dios, el buen creador de todo, en su poder y sabiduría infinita, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sabia y santa providencia. Dios cumple los propósitos para los cuales Él creó estas cosas, conforme a su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad. ¿Y para qué? Para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Dios hace todo para mostrarse tal y como Él es. Y en ese plan soberano que se nos revela en las Escrituras, esa Escritura que nos presenta a Dios como soberano, Él soberanamente lo que está haciendo es desplegar su grandeza para que le conozcamos. La Biblia no es acerca de cómo Dios cumple nuestros deseos, hermanos, sino de cómo Dios hace su voluntad en la historia. Fácilmente
podemos ir a la Biblia buscando un versículo que diga que Dios me va a conceder lo que yo quiero. O buscando una forma de que cierto mandamiento que me parece como muy difícil, alguien me explique que no es así, que es de otra forma. Y bueno, a veces de otra forma, pero no debe ser mi deseo ir en contra de la voluntad de Dios. Mi deseo debe ser como sea que sea lo que Dios esté diciendo ahí, quiero hacerlo, si es su voluntad. Esa debe ser nuestra actitud. Hermanos, lo que debemos ir a la Biblia es con el deseo de conocer al soberano, quién está en el trono. De saber que Dios es quien gobierna todas las cosas. Y eso, más que llevarnos a lamentar, es un aliento para el pueblo de Dios. Hermanos, ¿saben lo bueno que es saber que tu Dios es quien gobierna todas las cosas? Que tu Dios es quien tiene el control de todo cuanto acontece. Que los acontecimientos que han ocurrido en los últimos años, que tienen que ver con pandemia y una serie de cosas, no están fuera del control de nuestro Dios, sino que Él está cumpliendo su plan. ¿Eso no es bueno, hermano? No nos da esperanza saber que esa enfermedad que te ha llegado o le ha llegado a un familiar está en las manos del Dios soberano. No nos da esperanza saber que ese problema económico que tienes, hermano, no está fuera de su control, sino que es parte del plan de tu Padre, del Padre que te ama. ¿No te da gozo saber que esas luchas que tienes, esas situaciones difíciles que te ocurren, no se le escapan? Porque nada sucede sin su consentimiento. Él hace todas las cosas según el deseo, el designio de su voluntad. Y eso debe darte paz, hermano. Eso debe darte gozo. Ahora, la Biblia nos presenta una gran historia. La Biblia nos presenta la gran historia de Dios. La Biblia nos presenta la gran historia de Dios como soberano. La Biblia nos presenta la gran historia de Dios como soberano salvador de su pueblo. Es un soberano, pero es un soberano a nuestro favor, hermanos. Ese es el mensaje de la Biblia. Oh, hermano, Él es soberano, pero podría ser ese soberano en nuestra contra. Pero el mensaje de la Biblia es que el soberano está a favor de su pueblo escogido. Él es el soberano salvador. Fíjense que desde el principio lo que Él está haciendo es salvando a su pueblo. El Dios de nuestros padres escogió. Él escogió a Abraham, Él escogió a los padres. Y está hablando de cómo de todas las naciones que estaban perdidas, Él tomó una descendencia. Habla de cómo los exaltó en Egipto. Habla de cómo los sacó, los salvó, como decía el pastor Amín hace un rato, esa gran salvación que es el éxodo para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Habla de cómo Él le levantó jueces, que no eran otra cosa que libertadores o salvadores cuando el pueblo caía en pecado, y entonces venían los enemigos y los sometían, y tenía que Dios enviar un liberador. Y eso eran los jueces. Dios levantó jueces. Dios levantó un rey conforme a su corazón. Dios levantó a Jesús por Salvador, dice aquí. Ese Dios entonces es un Dios que salva. Eso es lo que la Biblia nos quiere presentar acerca de Dios. Es por eso que hay una expresión en el Antiguo Testamento, y que precisamente es el título de una canción que entonamos aquí. Una expresión que aparece tanto en el Salmo capítulo 3, versículo 8, como en Jonás 2:9, las salvaciones de Jehová. Esa expresión es como diciendo el grito de todo el Antiguo Testamento. Ese es el grito. ¿Cuál es el grito de todo el Antiguo Testamento? Las salvaciones de Jehová. La salvación no es del hombre, no es de carros, no es de nadie más. La salvación viene solamente del Señor. Eso decía el salmista, eso decía un profeta. No hay otra salvación sino Dios. Pues, hermanos, y precisamente Pablo en el capítulo 13 lo que nos está presentando es cómo Dios lleva hasta su meta ese plan salvador. Y él dice que Dios le levantó a Jesús por Salvador a Israel. Obviamente, no solamente a Israel, porque más adelante, después que Pablo predica, dice en el versículo 45,
Pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban a la palabra del Señor, y creyeron, ¿quiénes? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Me gusta cómo cierra allí, porque podríamos pensar: pero es un plan B. Como ellos lo desechan, entonces nos volvemos a los gentiles. Bueno, esa es la forma práctica en que sucedía en la historia. Sin embargo, lo que nos presenta Romanos capítulo 11 es que ese fue el plan de Dios desde el principio. Y precisamente allí termina diciendo: creyeron, ¿saben quiénes? Personas que habían sido ordenadas por Dios. ¿Desde cuándo? Dice la Biblia. Desde antes de la fundación del mundo. Dios escoge a Israel. Dios escoge un pueblo de entre judíos, pero también de entre los gentiles. Y lo que la Biblia hace es recordarnos de dónde viene esa salvación que nosotros tenemos. La salvación es de Jehová. Esa verdad debe tener efecto en nuestra vida. Nos muestra el amor, la gracia y la bondad de Dios. Él ha decidido revelarse. Él ha decidido revelar su gloria. Pero ¿sabe cómo dice el libro de Efesios? ¿Qué está allí en la cima de esa revelación de su gloria? Para alabanza de la gloria de su gracia, hermanos. Hermanos, eso debería llenarnos de gozo. Podría decir simplemente para alabanza de la gloria de Dios. Y eso podría incluir que todos nos fuéramos al infierno. Y Dios se iba a glorificar. Pero dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Él ha querido mostrar su gloria, pero es mostrando gracia para con un pueblo escogido. Y claro, ha de mostrar justicia. Lo mostró en la cruz, matando a Cristo, y lo ha de mostrar condenando en el infierno a aquellos que no han creído en su Hijo. Sin embargo, Él ha decidido mostrar su gloria en su gracia para con su pueblo. Nos muestra su poder para salvar. Nos muestra que Él es poderoso para salvar al más vil de los pecadores y para dar vida a los muertos. Pero también nos muestra nuestra debilidad y necesidad de Dios. Cuando tú entiendes que la Biblia es ante todo la gran historia de Dios como soberano salvador, allí tú lo que eres un débil, un perdido, un necesitado. Cuando te acercas a ella pensando que es una colección de valores morales, tal vez tú eres un héroe porque según tú eres el que cumple esos valores morales. O si es una colección de ejemplos, tú eres aquel que sigue el ejemplo de los grandes hombres de Dios. Eres el 13º apóstol. O eres el otro de la tribu de Israel. Nos creemos Superman, nos creemos héroes, porque estamos violando todos los mandamientos. Según nosotros estamos cumpliendo con uno que para nosotros es el más importante, y somos los héroes. Aunque nuestra vida esté cayendo a pedazos. Ese es nuestro orgullo, hermanos. Sin embargo, cuando tú entiendes que la Biblia es acerca de un soberano salvador, tú lo que eres un perdido, hermano. Nosotros lo que somos personas débiles que necesitamos que alguien nos rescate. Como Jonás en el vientre del pez, que tiene que dejar su orgullo atrás y decir: la salvación es de Jehová. No sirvo para nada. Lo necesito a Él. Y entonces, la Biblia presenta la gran historia de Dios como soberano salvador. Pero eso hay que complementarlo con decir que la Biblia presenta la gran historia de Dios como soberano salvador por medio de Jesucristo. Cuando Pablo entonces cuenta toda su historia, el versículo 13 es como la cúspide, el clímax de esa historia. Ese mismo Dios que cogió a nuestros padres, Él levantó a Jesús por Salvador. Es ahí donde Él quiere llegar. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Desde ese versículo hasta el versículo 41 es lo que está explicando esa verdad. Después de ahí lo que Pablo se pasa es explicando que Jesús es el Salvador de Israel.
Ahí Él quería llevar la historia, porque ahí es que va la gran historia de Dios. Dios salva a su pueblo, Dios es el soberano, pero ese gran plan Él lo ejecuta a través de su Hijo Cristo. Como dice Pablo en Efesios, que el deseo de la voluntad, el centro de la voluntad de Dios, lo que Él se había propuesto en sí mismo era reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así que, hermanos, cuando decimos que debemos ser cristocéntricos, no estamos desplazando a Dios o haciendo un lío. Es que Dios ha diseñado la historia de esa forma, de tal manera que Cristo sea el centro. Ahí está el clímax de la historia. Yo no tengo que inventar nada, está aquí. Yo solamente tengo que seguir lo que ellos hacían. ¿Y saben lo que va a terminar? ¿Cómo va a terminar todo? Cristo en el centro. Cuando termine de otra forma, probablemente no estoy siguiendo lo que ellos hacían. Probablemente estoy siguiendo mi propia prudencia, lo que según mi lógica debería ser. Pero la lógica de Dios, la eterna mente y propósito infinito de Dios, es que Cristo sea el centro en la historia. Y Él ha levantado a Cristo por Salvador a Israel, y como hemos visto, hasta lo último de la tierra. Y cuando nosotros entendemos eso, podemos ver juntamente con Pablo que Cristo es el cumplimiento de la esperanza de todo el Antiguo Testamento. Dice allí, versículo 32, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. La esperanza de todo el Antiguo Testamento, dice Pablo, se cumple ahora en este evangelio. Y lo que nosotros estamos anunciando no es un mensaje nuevo, porque Cristo vino y dejó de lado todo el Antiguo Testamento. No. La esperanza que ellos tenían es Él, dice Pablo aquí. Cristo es el cumplimiento de la esperanza del Antiguo Testamento. Cristo también es el verdadero héroe humano en la Biblia. Pablo menciona personajes como Juan el Bautista, hombre que el mismo Jesús dijo, de los nacidos de mujer nadie es como Juan. Pero ¿qué dice Pablo? Versículo 24 y versículo 25. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando terminaba su carrera dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí vienes uno tras mí, de quien no soy digno de desatar la correa del calzado. El gran héroe, Juan el Bautista, de los nacidos de mujer nadie como él. Y Juan dijo, yo no soy digno ni siquiera de desatarle los cordones. David, Pablo mismo dice que es el rey conforme al corazón de Dios, pero él es superior a David también. Versículo 35. Dice allí la palabra de Dios. Por eso también dice en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Versículo 37. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. David sirvió a su generación. ¡Wow! ¡Qué gran rey! ¡Qué gran siervo fue David! Pero murió y vio corrupción. Pero el que Dios levantó por Salvador a Israel, después de morir en una cruz, fue sepultado. ¿Y sabe lo que pasó? Se levantó de la tumba. No hay comparación. Él es superior a Moisés, versículo 39. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Moisés fue un gran siervo, dice el autor de los Hebreos. Un gran siervo sobre la casa de Dios, pero dice el autor de los Hebreos, pero Cristo como hijo sobre su casa. Moisés dio la ley. La ley por medio de Moisés fue dada, dice Juan, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Él no podía justificar a nadie, pero en Cristo es justificado todo aquel que cree. Moisés, aquel que ellos idolatraban, Pablo le dice allí, usted no puede ser justificado en la ley. Tratando de cumplir los mandamientos que deben cumplir, pero tratando de cumplirlo, no pueden ser justos ante Dios, pero en Él encuentran ustedes justicia. Así
Así que Cristo, Él es el medio por el cual Dios salva. Y entonces esa salvación en Cristo es el gran acto de salvación de Dios en la Biblia. En toda la Biblia hay muchos actos de salvación donde Dios muestra la realidad de que la salvación es de Jehová. Sin embargo, el gran acto de salvación, así como el gran héroe es Cristo, así como la gran esperanza en Cristo, el gran acto de salvación en toda la Biblia es la salvación en Cristo. Es por eso que la meta de Pablo allí es decir, él levantó jueces, ellos le libraron, sí, lo sacó de Egipto, pero de la descendencia de ese gran rey, él levantó a Jesús como Salvador. Es el gran acto de salvación porque el gran problema de Israel no eran los cananeos. Dios salvó a Israel de los cananeos. Destruyó reyes, dice el mismo Pablo aquí. Lo introdujo a la tierra prometida. El gran problema de Israel no era Egipto. Dios lo sacó de Egipto, pero ese no era su gran problema. El gran problema de Israel no era ninguna de las naciones que le hacían frente, ni ninguna circunstancia. Desde el principio, su gran problema era el pecado. ¿Por qué dice al principio que Dios escogió a Abraham? No, ¿cómo así? ¿Por qué a un pueblo? ¿Cómo así? Porque en Génesis capítulo 3 nos presenta que toda la humanidad cayó. Y todo el mundo, todas las naciones vivían de espalda a Dios, como dice el libro de Romanos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y de todas esas naciones que vivían como idólatras, Dios escogió a una familia. Pero el problema seguía siendo el mismo. Porque dice que cuando lo sacó de Egipto, tuvo que soportarlo por 40 años. ¿Por qué? Por el pecado de ellos. Más adelante dice que levantó jueces. ¿Pero por qué venían los jueces? Porque el pueblo pecaba contra Dios. Venían enemigos y Dios le enviaba un libertador. Así que la gran necesidad del pueblo no era simplemente ser libre de Canaán o ser libre de Egipto o entrar a la tierra prometida. Su gran necesidad era ser libre del pecado. Y es por eso que Dios entonces levanta el Salvador que salva del gran problema del pecado. Nuestro gran problema, oh hermanos, no es ninguna necesidad que tenemos. No es ninguna meta que no hemos podido alcanzar. El gran problema de ser humano, oh amigo que estás aquí, es que eres pecador. Tal vez hablas de Jesús y dices, oh, feliz Navidad, vino un Salvador, y después dice que su luz alumbre y que tengamos mucha prosperidad y cumplamos nuestros sueños. No, no fue para eso que Él vino. Él vino a salvar al pueblo de sus pecados. Querido amigo, tu gran problema es que eres un pecador, que ofendes a Dios, a ese Dios soberano y santo todos los días, y que por cuanto Él es soberano tiene el derecho de enviarte al infierno, pero Él envió un Salvador para salvar a todo aquel que cree. Jesucristo, aquel que resuelve el gran problema del pecado, por cuanto en Él hay arrepentimiento y perdón de pecados. Dice allí, versículo 38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados. En Cristo, querido amigo, todos tus pecados son perdonados. Pero también dice aquí que en Él es justificado todo aquel que cree. Todo aquel que deposita su fe en Cristo recibe la justicia de Cristo. ¿Cómo así? Delante de Dios lo que tú tienes, amigo, es pecado. Y lo que tú mereces es infierno. Y esa es nuestra condición sin Cristo también, queridos hermanos. Pero dice la Biblia que el justo, ese Cristo que nunca pecó, que vivió una vida perfecta, fue puesto en una cruz en lugar de los injustos para llevarnos a Dios. Y el regalo del Evangelio es que Dios nos pone a nuestro crédito el historial de Cristo. Y están buscando nuestro historial. ¿Qué Él hizo? ¿Y sabe lo que aparece en nuestro historial? La vida perfecta de Cristo. Porque Dios perdona al pecador y le pone a su cuenta la justicia de Cristo. Aquel pecador que cree en Jesucristo. Ese es el gran mensaje de la Biblia. Dios como gran Salvador. El gran Dios soberano como Salvador de su pueblo escogido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que el libro de Apocalipsis le agrega algo más a esa frase de que la salvación es de Jehová. Apocalipsis 7:10 dice, la salvación
pertenece a nuestro Dios que está en el trono y al Cordero. La salvación es de Jehová. ¿Qué es Jehová? El que está en el trono, hermano. El Dios que te ha salvado es el Dios soberano que gobierna por encima de todas las cosas, por encima de los problemas que pueda haber en este mundo, por encima del pecado que hay en este mundo, por encima de esta sociedad que parece que se va por un barranco. Él está en el trono. La salvación pertenece a Él y eso Él lo ha logrado por medio del Cordero. Esa es toda la Biblia. En esta alabanza que está allí en Apocalipsis capítulo 7, versículo 10, está toda la Biblia. La salvación pertenece al Dios soberano y al Cordero. Ese es nuestro mensaje, hermanos. Eso es lo que necesitas escuchar cada semana. La salvación es de Dios y del Cordero que murió por tus pecados en la cruz. En Él encontramos salvación. Y Él merece toda la honra por cuanto Él es el soberano. Y concluimos diciendo entonces que esa Biblia, que en esa sinopsis podemos decir que presenta la gran historia de Dios como soberano, salvador de su pueblo por medio de Cristo, concluimos diciendo que la Biblia presenta una gran historia que demanda una respuesta. Hermanos, la historia de la Biblia no es como cuando tú te sientas a ver una película y te quedaste deleitado. ¡Wow, qué linda película! ¡Qué hermoso! ¡Wow, qué emocionante! ¡Wow! Mira cómo el protagonista hizo esto, aquello, y después le hablas a otro de la película y punto. No, demanda una respuesta de nuestra parte. Cuando Pablo termina de contar esa historia, le dice: miren ustedes, tengan cuidado de que no pase con ustedes lo que el profeta dijo. ¿Y qué el profeta dijo? Miren, menospreciadores, va a pasar algo delante de ustedes y ustedes ni siquiera lo van a creer. ¿Sabe lo que Pablo está apelando a ellos? A que crean. Él está diciendo: no sean de los menospreciadores, que se le presenta la verdad y no la creen. Que no se cumple en ustedes esa palabra, porque se va a cumplir, pero que no sean ustedes. Crean, respondan creyendo. Ese era el mensaje allí en la sinagoga. Es el mensaje para ti, querido amigo. Dios planificó una salvación para el pecador, y es a través de Cristo, que murió por nuestros pecados en la cruz. Cree en Jesucristo y serás salvo. Esa es la respuesta que tienes que dar. No es como decía del profeta: no estoy aquí cantando canción de amores, no quiero que me diga: oh, qué bien estuvo. No, eso no importa. Responde al mensaje. ¿Qué importa si los dormí, o si fui entretenido, o si se quedaron fascinados? Eso no interesa, porque podemos salir de aquí fascinados y sin cambio, y eso no importa, hermanos. Porque semana tras semana se predica la palabra y a veces decimos: qué lindo. Eso no importa, hay que vivir eso. ¿Qué importa que sea lindo, feo, lo que sea? Hay que responder a eso viviendo. Porque ellos pendían de la eternidad. Estaban ahí, de este lado estaba el cielo, de este lado el infierno, y ellos tenían que aferrarse al Salvador. Querido amigo, aférrate al Salvador. Pero tú, querido hermano, tienes que responder. Desde el Antiguo Testamento esta gran historia demanda respuesta. Dice Moisés: este es el Dios que lo sacó de Egipto. No tengas dioses ajenos delante de él. Josué decía al pueblo: miren, nuestros padres habitaban del otro lado del río sirviendo dioses extraños. Y después que les dice cómo Dios lo guió hasta la tierra y cómo Dios le dio una tierra que ellos no habían trabajado, él le dice: ahora pues servid a Jehová. Témanle. Cuando Samuel está enojado con el pueblo porque eligieron a un rey que no era Dios, él les recuerda la historia. Ya no hasta la entrada de Canaán, se la recuerda hasta sus días. Y le dice: ahora voy a contender con ustedes diciendo los hechos de salvación de Jehová. Y comienza por Abraham y termina hasta que ellos piden rey. Y le dicen: ahora pues, también ustedes. 1 Samuel capítulo 12. Nehemías, en esa gran oración que aparece en el libro de Nehemías, ellos orando y diciendo: el gran Dios que creó los cielos y la tierra, que escogió a Abraham y lleva la historia ya no hasta días de Samuel, sino hasta sus días después del cautiverio. Ellos dicen: ahora nosotros hacemos un compromiso. Y entonces Pablo, después que expone el evangelio a los romanos, le dice: ahora yo les ruego a ustedes, por la misericordia de Dios, que presenten su cuerpo en sacrificio vivo. No es una historia para entretenernos, hermanos. Es una historia para responder.
Y la respuesta que debes darle, según Pablo, es dar toda tu vida a ese gran Dios soberano que te ha dado esa gran salvación y un gran Salvador. Oh hermano, maravíllate ante ese gran Dios soberano. Maravíllate ante ese que tiene todas las estrellas del universo en sus manos. Maravíllate ante ese que cada situación que pasa, cada presidente que sube, presidente que baja, cada precio que sube, precio que baja, cada cosa que pasa está en sus manos. Maravíllate ante ese gran Dios. No puedes venir aquí, no puedo venir aquí y salir como si no me han presentado a Dios en su trono. Maravíllate ante esa salvación tan grande. ¿Cómo ese Dios que tenía todo el derecho de mandarte al infierno no lo ha hecho? Sino todo lo contrario, planificó una salvación para recibirte a ti, oye, como su hijo, con ternura, como ese padre donde el hijo regresa y él va corriendo y lo abraza y le pone anillo y lo viste y hace una fiesta. Así te ha recibido con alegría el Dios Santo. Maravíllate ante el gran Salvador, ese Dios hecho hombre que vivió la vida perfecta que tú no has podido vivir, que fue a una cruz a morir por tus pecados, que resucitó al tercer día y que Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Maravíllate ante ese gran Salvador. ¿Qué te impide? ¿Qué me impide entregarme por completo a Él? Responder a esta gran historia, oh querido hermano. ¿Son los problemas? Si son los problemas, Dios es soberano sobre ellos. Él que te ha mandado a vivir para Él, Él envió esos problemas, así que ellos no pueden ser el problema, porque Él es soberano. ¿Es tu pecado? ¿Es mi pecado? ¿Es que te sientes indigno o que yo me siento indigno? Pero está bien, así somos indignos. Recuerda que ese Dios soberano planeó una gran salvación y que en esta historia somos los débiles. Saquémonos de la mente de que somos otra cosa. Somos los débiles. ¿Y sabes cómo debemos servirle? Como débiles, fortalecidos en Él, obviamente. ¿O es algún ídolo que tienes, que te aferras, que no quieres sacrificar? Recuerda al gran Salvador, que logró esa gran salvación sacrificando su vida por ti. Y dice Pablo que Él demanda ahora que aquellos por los cuales Él murió y resucitó, vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. No hay excusa. Tenemos un gran Dios soberano que nos ha dado una gran salvación y un gran Salvador. Gracias, Señor. Ayúdanos a responder, Señor. Ayúdanos a responder con gozo a la gran salvación que tú nos has dado. Que se cumpla en esta mañana lo que dice Isaías, que tengamos nuestras cantinas, nuestras palanganas en nuestras manos y vayamos ahora a sacar con gozo aguas de la fuente de la salvación. Nos vayamos de aquí con la alegría de la salvación y dispuesto a servirte, a vivir para ese Dios soberano que nos ha dado una gran salvación, a entregarnos por ese gran Salvador que es Cristo. En el nombre de Jesús.